empezar. Lo primero, presentarme. Yo soy Sandra Vaquero, responsable del Departamento de Registros y Farmacovigilancia, Laboratorios BI. Es un placer para mí estar en estas jornadas tan interesantes. Me parece muy interesante el poder tener en el mismo foro diferentes puntos de vista. A mí me gustaría, antes de nada y antes de dar paso a Nerea y a Olga para hablar de errores de medicación, a mí me gustaría poner un poco en contexto la situación. 2 minutos, muy rápido, el tiempo va justo, pero sí que es verdad que los errores de medicación tenemos que tener claro que es un concepto definido, que está bajo el paraguas del Real Decreto de Farmacovigilancia y la definición está clara. Son aquellos fallos no intencionados que se pueden dar en la diferente cadena de utilización del medicamento. Pueden venir desde a la hora de la prescripción por parte del médico, porque los nombres de los medicamentos puedan sonar parecidos, principios activos similares, etcétera. Puede darse a la hora de la administración. El farmacéutico en este caso tiene un papel importante a la hora de intentar evitar confusiones con dosis o también errores en el etiquetado. También hay una parte en la administración, y administración por parte puede ser del personal de enfermería, a la hora de reconstituir porque las instrucciones no estén claras o por cualquier otro motivo, o en el caso del propio paciente pues que no se administre bien el medicamento. Lo que sí que tenemos claro es que a lo largo de la cadena de utilización del medicamento son muchos los papeles en los que se puede dar este fallo no intencionado. Cuando este error de medicación daña al paciente es cuando vamos a hablar de las reacciones adversas, pero hasta ese momento pues consideraremos error de medicación. Y esto me ayuda a meter un poco o a introducir a nuestras ponentes para dar una visión de lo que decimos de esta participación de diferentes roles. Vamos a tener la oportunidad de que Olga Greciano nos hable de su día a día, de una de las actividades que se hacen en el día a día en este grado de farmacia. Como me comentaban, es una actividad muy interesante. Olga, creo que ya la conocéis, es una de las coordinadoras del programa de educación interprofesional aquí en la universidad. Por otro lado, tenemos a Nerea. Nerea es la jefa del servicio de farmacia hospitalaria del Hospital Universitario Quirón. Nos hablará de este día a día en el servicio de farmacia hospitalaria, y que podremos tener una visión real de los errores de medicación y cómo se gestionan. Así que sin más dilación, Olga, cuando quieras. Vale. ¿Podéis cambiar la presentación? Vale. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Viene muy bien porque yo voy a presentaros algunas estadísticas de errores de medicación, entonces la presentación me viene estupendamente. Hoy lo que os voy a hablar es de una actividad sobre errores de medicación que venimos haciendo en los grados de farmacia, medicina y enfermería. Es una actividad que ya hemos hecho durante los 2 últimos cursos académicos. Yo quería, antes de empezar a contaros la actividad, justificaros por qué realmente decidimos hacer esta actividad, porque consideramos que era muy importante, al menos, hacer una actividad enfocada en errores de medicación. Es un problema que todos conocemos y sabemos que tiene mucho impacto en nuestros sistemas sanitarios. Aquí os muestro datos del 2015 de las notificaciones que se dieron solo en la Comunidad de Madrid, que se notificaron más de 6.900 errores de medicación. Y aquí veis la distribución, que se presentan errores en todos los ámbitos asistenciales. Y como presentabas, ¿no?, en la introducción, muchos de estos errores dan lugar a daño en el paciente y son considerados reacciones adversas. Además, a mí me gustaría analizar con vosotros cuáles son algunas de las causas de estos errores. Si nos fijamos en atención primaria, pues muchos de estos errores, un porcentaje importante, se dan por falta de conocimientos y formación, otros se dan por falta de cumplimiento de los protocolos, por problemas en la interpretación de las prescripciones, porque el personal no tiene experiencia o por falta de personal, y además, como os comentaba, porcentaje importante que da problema en el paciente. En atención especializada, pues algunos de estos errores por falta de conocimiento o formación.
falta de cumplimiento de los protocolos, de nuevo, personal insuficiente o sin experiencia, falta o fallo en el procedimiento de conciliación del tratamiento, problemas en la interpretación de la prescripción, comunicación inadecuada entre los profesionales. A nivel de farmacia comunitaria, pues se dan fallos también por falta de conocimientos, otra vez, falta de conocimientos y formación, falta del cumplimiento de los protocolos, personal insuficiente o sin experiencia. Bueno, problemas en la interpretación de la prescripción. Dicho todo esto, pues consideramos que es muy importante hacer una actividad en la que trabajáramos los errores de medicación con nuestros alumnos, en la que analizáramos casos reales en los que participan todos estos profesionales. Nosotros, el diseño del caso para nosotros es la parte más importante porque queremos que todos estén muy implicados y además nos gusta hacer casos en los que van apareciendo distintas fases en las que vamos viendo la evolución del paciente. Bueno, pues como os comentaba, tenemos alumnos de medicina, de farmacia y de enfermería, que van a trabajar de forma conjunta en la resolución de estos errores de medicación, bueno, de estos casos en los que aparecen errores de medicación. Para los casos están diseñados para trabajar esas competencias que hemos visto que son importantes, que son la comunicación, la toma de decisiones y la definición de los roles. Nosotros preparamos grupos, ¿no? en los equilibrados, en los que participan al menos un alumno de cada una de las titulaciones y bueno, pues hacemos distintas actividades. Hacemos una actividad primero inicial, que es un Kahoot, es un cuestionario que se hace a través de la página de Kahoot y en la que los alumnos pueden contestar con su móvil a preguntas muy sencillas sobre esa primera parte del caso. Y así queremos pues, meterles dentro de la actividad y que nadie se nos despiste, ¿no? Que a veces nos pasa esto cuando hacemos actividades pues con muchos alumnos, que siempre hay alguno que se despista. Y luego ya, a continuación, pasamos a la reflexión grupal. ¿Vale? Entonces, trabajamos, ¿no? con los alumnos pues cuáles son las fortalezas, las debilidades de cada uno de los profesionales, cuál es el rol de cada uno de los profesionales, qué consecuencias tiene todo esto en el paciente, cuáles son los posibles puntos de mejora, cómo se podría mejorar esto, ¿no? Y por último, lo que nos gusta es pues identificar con ellos cuál ha sido el fracaso, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa del fracaso? Bueno, simplemente pues deciros que esta actividad está bastante bien valorada, los 2 años. Los datos, para nosotros, el cuestionario que les pasamos es para aprender de la actividad, no es parte de nuestra evaluación, pero sí que nos da una idea de que a los alumnos les gusta la actividad. Nos dicen, la gran mayoría de ellos nos dicen que con esta actividad aprenden pues la actuación de otros profesionales, que con esta actividad creen que aprenden a resolver mejor escenarios clínicos y también pues que les gustaría hacer más actividades de este tipo, que eso es lo que a nosotros al final pues nos convence más, ¿no? Y bueno, pues los resultados son bastante similares en los 2 últimos años en cuanto a que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en estos ítems. Y bueno, para mí, bueno, pues las conclusiones es que nosotros vemos que aquí tenemos un problema muy importante y que tenemos que fomentar a los nuevos profesionales sanitarios, ¿vale? Fomentarles y a decirles que existe una necesidad muy importante pues para mejorar la práctica colaborativa, que tenemos que aprender unos de otros. Creemos que con estas actividades, o así nos lo dicen nuestros alumnos, con estas actividades ellos aprenden mejor cuáles son los roles de otros profesionales.
Estas actividades pueden ayudar a promover la coordinación, por tanto, porque si nosotros les enseñamos cómo actúan otros profesionales o si aprenden todos juntos, ¿no?, cómo actúa otro profesional, podemos mejorar, podemos mejorar esa coordinación, ¿no? Y bueno, y para nosotros lo que es muy importante es que nuestros alumnos lo valoran de forma positiva y que ellos creen que estas actividades les van a hacer ser mejores profesionales sanitarios. Y bueno, eso es todo. Bueno, quería comentar otra cosa. Esta actividad, bueno, nosotros la empezamos así, como un análisis de casos, que bueno, que lo he comentado de forma muy breve. Si luego tenéis preguntas, me podéis preguntar. Este año vamos a continuar con la actividad porque creemos que está siendo positivo los resultados, y lo que vamos a hacer es una actividad entre farmacia y enfermería en el hospital simulado, ¿vale? Aprovechando que ya en farmacia tenemos experiencia en simulación y ahora tenemos un hospital, pues vamos a poner a los alumnos en situaciones en las que, bueno, pues en las que aparecen varios errores de medicación y bueno, pues tienen que interaccionar, y lo que queremos ver es si son capaces de detectarlos y luego pues cómo actúan frente a estos errores, cómo lo resuelven entre ellos. Entonces esa es la idea, ¿no?, para este año, y que bueno, que de hecho vamos a empezar la semana próxima, ya empezamos con la actividad, y bueno, eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Nerea. Buenos días a todos. En mi participación es un poco la colación, la finalización de lo que ellos han empezado a trabajar, nuestros alumnos, después de hacer sus clases, su farmacología. Tienen que terminar unas prácticas tuteladas y muchos de ellos las terminan en el hospital y otros se van a la farmacia de la calle. Y lo cierto, o a la farmacia comunitaria, como decís vosotros, y lo cierto es que cuando llegan al hospital, pues tienen una carencia de relación interpersonas, y lo que se ve es que tienen una buena formación docente, o creemos que tienen una buena formación docente, pero no saben ponerla en práctica. Entonces, en las últimas promociones de alumnos que han venido a hacer las prácticas a la farmacia de hospital, pues hemos intentado implementar una serie de actividades del día a día del hospital, y una de ellas ha sido relacionada con los errores de medicación. Como todos sabéis, no tengo nada que decir que no conozcáis, la farmacia hospitalaria al final tiene un fin, que es el medicamento, y el medicamento, los fármacos, en todos sus ámbitos, desde la propia selección del fármaco hasta que ese fármaco llega al paciente. Y como no podría ser de otra manera, el farmacéutico debe estar relacionado con todos y cada una de los especialistas o trabajadores, incluso podemos decir, de los centros sanitarios, como pueden ser los médicos, como puede ser la enfermería y desde luego los pacientes, porque al final los fármacos pasan por las manos de todos y cada uno de ellos. Y un error de medicación se puede producir tanto en una mala prescripción, como bien han dicho ellos, o en una mala información a los pacientes. En la enfermería hay tantos puntos en los que se puede actuar, como puede ser la administración, la preparación de la medicación, incluso la información al paciente, que muchas veces la enfermería piensa que da la información correcta y podemos estar cometiendo errores, y eso también es un error de medicación. Los pacientes que se toman la medicación, ellos se creen que son los conocedores y sabedores de todos sus fármacos y todos sus tratamientos, y desde luego el farmacéutico que interviene o puede intervenir o debería intervenir en cada una de las fases. Lo cierto es que la farmacia hospitalaria lleva trabajando y luchando porque los errores de medicación o porque todo el flujo de la medicación en el hospital se pueda controlar. O sea, vosotros sabéis que llevamos
Los últimos 10 años, la mayor parte de las publicaciones que se hacen en farmacia hospitalaria, si quitamos el VIH, si quitamos la oncología, están relacionadas con problemas relacionados con la medicación. Que a mí me gusta mucho más esa frase que los errores de medicación, porque no todos son errores. Errores se pueden llegar a cometer, podían generarnos algún problema futuro. Hay mucha casuística en este asunto, o sea, realmente es un problema relacionado con la medicación. Nosotros con los alumnos lo que hemos trabajado es un flujo. Consideramos que la medicación en el hospital tiene varias fases críticas en las que cualquier problema en cualquiera de esas fases puede llegar al paciente o podría llegar al paciente y causar un daño. La primera fase es la selección y gestión. Esto es una fase absolutamente farmacéutica de una comisión de farmacia. Después está la parte de prescripción, que es el médico el que se encarga o se debería de encargar de esta fase. Digo debería de encargar porque los hospitales más nuevos tenemos prescripción electrónica, pero todavía hay hospitales antiguos en el que no se genera esta prescripción electrónica. Luego la preparación y dispensación, que afecta al farmacéutico y también a la enfermería. La administración, que afecta a la enfermería, y el seguimiento, que debería de ser de todos. Nosotros hicimos con los alumnos de las prácticas tuteladas del año pasado una prueba piloto, que este año nos gustaría que fuese una ECOE, si puede ser, que fue analizar todo el proceso de la medicación en el paciente oncológico, considerándolo un paciente crítico. Y vimos que en todas y en cada una de las fases, desde la selección, pasando por la prescripción, por la preparación y dispensación y desde luego por la administración, había causas de error o posibles errores. Este queso Gruyère, que todos lo conocemos y los alumnos seguro que también lo conocían, parecía increíble que habiendo un error en la selección del medicamento, y esto nos parecía increíble, esto nos llegase al paciente. Y de todo el estudio que se hizo, y de hecho hubo un trabajo de fin de grado que se presentó con este tema, se vieron que haciendo un corte transversal de un mes en todos los pacientes tratados con oncología, no he puesto datos porque son demasiado sensibles y al final estos datos hay que tener muchísimo cuidado, de todo el corte transversal de un mes, de los 2.100 tratamientos que se pusieron en el centro hospitalario, más del 5%, un 5,21%, podían haber sido causantes de errores de medicación en el paciente. Y realmente que si eso lo comparamos con las estadísticas y con todo lo publicado, está dentro de los límites normales. Por lo tanto, consideramos que los alumnos de farmacia no solo necesitan aprender VIH, como yo les digo, o unidosis, o preparar medicación en las cabinas, sino que tienen que conocer un aspecto global del medicamento. Y que esto durante la carrera aprendemos todos los conceptos teóricos, pero la parte práctica os aprende bien en las ECOEs o, como habéis hablado anteriormente, en todas las competencias que se pueden evaluar, os aprende bien en los centros de trabajo. Y con esto hemos generado un grupo de trabajo dentro de los hospitales para poder trabajar con los alumnos de una manera interprofesional. Y esto es que un mismo alumno que viene a la farmacia a hacer sus prácticas tuteladas pueda pasar la consulta con un médico y vea lo que se hace allí, esté días con la enfermería y vea lo que se hace allí, y con cada uno de los profesionales que intervienen en la cadena del medicamento. Y del total de las prácticas tuteladas hemos considerado que hay un porcentaje de tiempo que no debe de estar en la farmacia, sino que debería de estar con otros profesionales del centro. El año pasado se estimó un 5% de su tiempo, de sus horas de prácticas tuteladas, y este año esperemos que podamos incrementar, porque eso también depende del número de alumnos que tengamos y del número de profesionales que se presten a ayudarnos en este proyecto. Esto es todo. Muchas gracias. Yo sí que antes de dar paso a las preguntas que tengáis, sí que me gustaría dar una pincelada muy rápida de la visión de la industria en este sentido. Que tener en cuenta que lo que pretende la industria es minimizar el riesgo que se puede para evitar que se lleguen a dar estos errores o problemas a la hora de la utilización del medicamento. ¿Cómo lo hacemos? Pues
intentando seguir las guías o las instrucciones claras que tienen las autoridades sanitarias en este sentido, y es evitar pues, marcas comerciales que puedan sonar parecidas a las que ya existen en el mercado, intentar dar unas instrucciones a la hora de manejo, uso de los medicamentos lo más claras posibles para evitar estos errores en la administración. Desde un punto de vista de farmacovigilancia, el adquirir o la notificación de estos efectos adversos, intentar saber cuál es la fuente para saber si se ha producido por un error de medicación o no, y en este sentido, si echamos un vistazo a las notificaciones que publica la Agencia Española del Medicamento sobre los errores de notificación desde el 2003, si no recuerdo mal, había un número de unas 13 notificaciones de pues esto, notas de seguridad relacionadas con los errores de la medicación. Es verdad que todos los esfuerzos de todos los eslabones de la cadena están claros que intentan minimizar el riesgo, y la industria farmacéutica pues es también lo que pretende con estas acciones. Y sin más, doy paso si tenéis alguna pregunta a alguna de las presentaciones. Yo sí que tengo una pregunta, más Nerea, más en tu caso, en la práctica del día a día. La Agencia Española del Medicamento en 2012 creó un buzón en el que podía tanto pacientes como profesionales sanitarios notificar pues, cualquier error de medicación que pudiesen percibir. Entre ellos estaba o fomentaban el que se notificase errores de medicación que procediesen de una ficha técnica por parte de los profesionales sanitarios que no se le, con falta de legibilidad, por así decirlo, o incompleta, o prospectos que no estuviesen demasiado claros. No sé si en tu día a día te llegas a encontrar pues que la información que hay dentro de un prospecto, la que maneja el profesional sanitario, es incompleta o no es... Bueno, yo creo que dentro de los errores de medicación de los hospitales, ese probablemente casi no tiene ningún tipo de repercusión. Yo creo que hoy en día, con todas las herramientas de información que tenemos, la herramienta del prospecto probablemente dentro del ámbito hospitalario es una de las últimas herramientas que se utiliza. Lo cierto es que el prospecto para la farmacia comunitaria sí que es muy importante, porque al final es la herramienta que utiliza el paciente en su día a día. Bueno, yo no he querido profundizar en los errores de medicación porque entendía que la charla se trataba más cómo educamos a nuestros estudiantes a la hora de entender un error de medicación, porque os puedo asegurar que bueno, gracias a la práctica que hace Olga, pero si no, los estudiantes de farmacia sobre todo, y podría decir que los de medicina probablemente y los de enfermería seguro que también, el concepto de error de medicación no entra dentro de sus baremos, no es algo ni que nadie les vaya a evaluar, no lo consideran importante, es como algo que le va a pasar a los demás. Nosotros ya llevamos un tiempo trabajando en nuestros hospitales, cómo mejorar los errores de medicación. Primero, bueno, pues si te quieres acreditar por la Joint Commission, hay muchos factores que nos hacen que trabajemos mucho más, ya no solo por los pacientes, sino por trabajar de una manera más segura, más cómoda y sobre todo mucho más protocolarizada, que al final los protocolos es lo que más nos ayuda a que estos errores no se cometan. Entonces, en los hospitales hay miles de errores de medicación que se producen. Por suerte, la mayor parte de esos errores de medicación no llegan a los pacientes, pero desgraciadamente hay un porcentaje de errores de medicación que sí llegan a los pacientes. Nosotros llamamos error de medicación a cualquier error susceptible de poder haber llegado, porque esto siempre lo cuento. En un banco pues, bueno, se pierde dinero y ya se sabe que hay un porcentaje de dinero que se va a perder, pero es que para nosotros un error de medicación es tan importante que jugamos con la vida de las personas y eso hay que darle un gran valor porque nuestras vidas es lo que tiene, solo tenemos una. Pero la mayor parte de los errores probablemente que se producen son errores humanos. O sea, no es por el prospecto, sino pues porque cojo una ampolla y son tan parecidas que me confundo, o porque me prescriben un fármaco y yo transcribo otro a la dosis del anterior. Hay muchísimos tipos de errores que se producen, pero la mayor parte de los errores de medicación, desgraciadamente, son humanos. Hoy en día, en los centros hospitalarios no tenemos sistemática ni tenemos sistemas robotizados que nos ayuden a ejecutar cualquiera de los procesos que hacemos de una manera automática, sino
pero que son las manos humanas las que ejecutan cada uno de esos procesos, y ahí está nuestro gran problema. Por allí tenemos una pregunta. Última pregunta. Sí, yo quería preguntarle a la doctora Nerea cómo gestionan en su hospital el tema del error de la medicación y el tema médico-legal. ¿Y el tema? Médico-legal. Pues nosotros no estamos, como ella dice, los errores de medicación, tenemos una comunicación interna del error de medicación. El flujo que hemos visto anteriormente es el flujo que se está llevando dentro de los errores de medicación. Sí que tenemos un sistema informático propio, autorizado y con todos los seguros posibles para que no salgan del centro, en el que se gestionan cada una de las comunicaciones de los errores. Tenemos un portal en el que cualquier profesional del hospital puede comunicar un error de medicación, y eso van todos a un buzón de errores de medicación, y ese buzón hay una serie de personas que son las que tienen acceso para poder evaluar por qué se ha producido el error. Cualquier comunicación de error es anónima. O sea, cualquier enfermera, médico que comunique un error, la comunica de manera anónima, y luego el centro, dependiendo de la repercusión del error, y cada tipo de error de hecho tiene un código de colores en el que se establece la gravedad que tiene ese error, actúa con las medidas de acción o las acciones de mejora que se considera que tiene que emprender hacia ese error. Hay muchos errores que se han producido en los hospitales, pues mira, mismos sistemas de monitorización porque había una sonda que no funcionaba, y al final eso es un error también bueno, es un problema relacionado en el hospital. Pues todos y cada uno de los errores, no solo de medicación, sino de problemas en el hospital, se evalúan. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas por vuestra presentación.